Buenas, Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy bien chicos, buenas tardes con todos. Vamos a ver el día de hoy un tema, ya la segunda parte, lo que vimos en la clase pasada. Inclusive vimos una introducción ahí, ¿no? Vamos a parar un ratito que ingresen ¿no? Mientras tanto, vamos a dar la bienvenida a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por favor enciendan su cámara, Terry, Valdivia, por favor, para verlos y poderlos calificar correspondientemente. El tema del día de hoy, vamos a ver las energías, las fuentes de energía, ¿no? Cabe resaltar que existen dos tipos de fuente de energía según la clasificación normal, ¿no? Pero vamos a ver que inclusive hay una tercera, cuarta, hasta quinta, sexta clasificación que se le puede dar, ¿no? Pero si nos damos cuenta, estas derivan de las dos grandes fuentes de energía que vamos a clasificar. ¿Cuál es esta clasificación, profesor? Las energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables, como su propio nombre lo dice, se renuevan, pueden renovarse y son, entre comillas, digo entre comillas esto, inagotables, porque en algún momento va a haber un cambio, ¿no? Es inagotable para el lapso de vida que tenemos o el lapso promedio que tiene el ser humano. Se llaman así renovables o también recursos, fuentes de energía inagotables. Es decir, que siempre va a haber, siempre va a estar ahí, siempre va a haber durante un lapso de tiempo correspondiente. Y las energías no renovables, también conocidas como energías fósiles, energías contaminantes, también fuentes de energía contaminantes se les llama también, ya vamos a ver por qué. Retomando a las fuentes de energías renovables, que son también llamadas inagotables, son aquellas que no dan mucho impacto o mucha contaminación, o no la dan en algunos casos, no hay contaminación al medio ambiente, o si lo hay es muy poca o mínima, ¿no? Que se da o se disipa al medio ambiente. Y las energías no renovables, las energías fósiles que se van a terminar en algún momento, porque ya estamos inclusive al límite. La pandemia de algún modo frenó esa, por un poco tiempo, frenó el incremento o frenó el daño que estaban haciendo este uso de energías no renovables, ¿no? Por unos meses nada más, ¿no? Pero se dieron cuenta, no sé si al principio de la pandemia se dieron cuenta que a pesar de que esos poquitos meses que no hubo actividad humana, vamos a decirlo así, en el planeta se recuperó, ¿no? Los ríos empezaron a ser más limpios, las ciudades estaban más, había más animales, animales que quizás nunca habían visto estaban apareciendo, el aire se estaba, este, purificando, vamos a decirlo así, y la capa de ozono, que es la responsable de protegernos de los rayos ultravioleta, estaba, vamos a decir, poco a poco se estaba cerrando el hueco de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono estaba disminuyendo. Eso quería decir de que si nosotros tenemos un impacto tal sobre el clima, sobre el medio ambiente, de tal forma de que si no hay mucha actividad humana, el planeta se cura solo, vamos a decirlo así, ¿no? Y nuevamente ya, a pesar de que seguimos en pandemia, la actividad humana se ha ido normalizando y nuevamente estamos volviendo a los estados de contaminación que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y todo esto por fuentes de energía. Y es importante tener claro de que nosotros como seres humanos, nuestra sociedad, nuestro estilo de vida, necesitamos energía. Por ejemplo, en estos momentos estamos utilizando la energía eléctrica, ¿no? Como prenden nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Para poder comunicarnos en este instante, ¿no? A través del Zoom, a través del Internet. Necesitamos energía, ¿no? Y el día de ayer se experimentó algo que quizás no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Se cayeron las redes a nivel mundial, chicos, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram se cayó por unas 2, 3 horas, ¿no? En algunos países duró hasta 6, 7 horas la caída de las redes, ¿no? A nivel mundial, chicos, ¿no? Y estuvimos, entre comillas, incomunicados por cierto tiempo, ¿no? No podíamos mandar mensajes, no podíamos mandar fotos, no podíamos mandar videos, ¿no? Porque la red se cayó, ¿no? Y hubo un problema en los servidores, ¿no? De los SVN y otro tipo de problemas de que ya se pudieron subsanar y estamos justamente
ya normalizados, ¿no? Pero fíjense ustedes de la dependencia que tiene el ser humano actualmente con las tecnologías y que dependen también de fuentes de energía. Vamos a ver justamente el día de hoy. Entonces, las energías tanto renovables como no renovables son estas fuentes que vamos a poder observar, ¿no? Dentro de las energías renovables, que son inagotables, tenemos las siguientes fuentes principalmente. El sol, una de las principales fuentes más potentes, el viento y el agua, ¿no? Dentro del agua podemos mencionar al mar y los ríos como fuentes de energía renovable que ayudan justamente a nuestro quehacer diario, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver ello. Y dentro de las principales energías no renovables, tenemos las energías fósiles, tenemos el petróleo y el gas principalmente. Actualmente sin gas, ya sea gas de camisea, ¿no? Ya sea gas natural o gas propano, necesitamos para poder cocinar, ¿no? Se necesita para la cocina. Necesitamos el petróleo para poder mover los autos en la gasolina, ¿no? Y justamente poder tener las centrales eléctricas, porque también se guían del petróleo. Entonces es importante, también esas energías sí, pero causan mucha contaminación al medio ambiente, ¿no? A pesar de que se están haciendo trabajos importantes en este campo, se sigue contaminando. La energía, la elaboración del plástico, por ejemplo, fue al principio quizás una muy buena idea para contrarrestar ciertas necesidades, ¿no? De llevar cosas, ¿no? En las bolsas, ¿no? Pero poco a poco estas bolsas que utilizamos, las que la desechamos, van al mar y retornan a nuestro organismo dentro de los alimentos que nosotros comemos, ¿no? Estamos comiendo microplásticos actualmente y no nos damos cuenta, ¿no? Se está acumulando, ¿no? Porque, chicos, se está encontrando en los cálculos renales se está encontrando no solamente las pequeños cristales, producto de la cristalización de las sales de minerales del cuerpo que segrega, sino también se está encontrando pequeñas partículas de plástico, ¿no? Microplástico, que obviamente han sido ingeridas por el ser humano. Y estos microplásticos es, profesor, pero si yo como pollo, yo como chancho, yo como pato, yo como pescado. Chicos, sea cual sea el alimento que ustedes coman, la carne, todos ellos se alimentan, valga la redundancia, de otro tipo de, de fuente, en este caso otro pescado, ¿no? La harina de pescado es parte de ingrediente de lo que son los alimentos, tanto para cerdos, para aves, para todo tipo para vacas. El alimento balanceado que se le da a esos animales es hecho a base de harina de pescado. Y en esa harina de pescado, por más que esté molida, por más que está presente pequeñas partículas de plástico, el llamado microplástico, y lo estamos consumiendo. Así lo cocinemos, todo ello, el plástico no se deshace, no desaparece del todo. Entonces, eh, esa bolsa que botamos, ese plástico que botamos a la basura, está retornando a nuestro organismo como alimento. Tenerlo eso en cuenta. Hay que tomar conciencia acerca del reciclaje, hay que tomar conciencia acerca de todos los desechos que nosotros botamos a la basura para poder tener claro de que ese desecho está retornando hacia ti en forma de alimento. Porque todo va, o sea, la contaminación, la mayoría va al mar y eso lo consumen los peces pequeños, luego los peces medianos, los peces más grandes y los que llegan a nuestro hogar. Ahora, vamos a ver, voy a aprovechar justamente, darle la bienvenida a los que están ingresando, ver las fuentes de energía mediante justamente un videito que quiero que observen, por favor. Las fuentes de Atención, energía por que favor. usamos hoy en día son muy variadas y nos dejan claro que todavía hay mucho por hacer si queremos tener un futuro verde y respetuoso con el medio ambiente. Si quieres conocer cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, sigue viendo este vídeo. Muy bien, habíamos hablado cuántas son las fuentes de energía. Si primero hablamos de energías renovables y no renovables, esos son los tipos de energía. A partir de ahí vamos a ver fuentes de energía. A partir de ahí vamos a ver fuentes de energía. ¿No? Vamos viendo, por favor, atentos.
justamente hablamos de ¿Qué tipos de fuente de los tipos de energía energía. existen? Actualmente las fuentes de energía se dividen en dos grandes tipologías, las energías renovables y las energías no renovables. Acuérdense, las energías renovables y no renovables. Energías renovables son todas aquellas que cuando se explotan no degradan el medio ambiente, o al menos no en gran medida en comparación con otros tipos de energía, y además se renuevan y no se consumen a sí mismas, como por ejemplo la solar, la eólica o la hidráulica. Las energías Ahí está justamente. Esos son tipos de energía, pero las fuentes son las siguientes. La energía solar, la fuente es el sol. La energía eólica, la fuente es el viento. La energía hidráulica, la fuente es el agua, ¿no? Y la energía hidráulica podemos sacar el agua de tanto de mar como del río. ¿Cuál es la más utilizada? El agua de río, porque está en constante movimiento. Profesor, pero el mar también, sí, pero tiene ciertas desventajas estar en el mar, ¿no? También la energía del agua de los lagos, ¿no? De los lagos. Esto va a depender mucho también de la magnitud del lago que se tenga, ¿no? Sobre todo estoy hablando de las represas hidroeléctricas que aprovechan la presión del agua en salir de un lago que se ha creado artificialmente, generalmente es así, se crea el lago, se retiene bastante agua y por la presión de querer salir el agua, esa presión es aprovechada para las turbinas y se pueda tener ¿no? Aprovechando justamente ello, ahorita les voy a mostrar justamente una fuente de energía hidráulica en la cual estuve presente. Vamos a ver algunas anécdotas, les voy a explicar ahí. Vamos a ver en un siguiente panorama, ¿ya? Pero tenemos hasta ahorita, hemos visto o hemos escuchado las energías renovables, que son tres energías, de las energías renovables son tres las principales: energía eólica, cuya fuente es el viento; energía solar, cuya fuente es el sol; y energía hidráulica, cuya fuente es el agua de río, el agua de mar, el agua de los lagos. La más utilizada, el agua de río. Sigamos viendo, por favor. fósiles que son no renovables son aquellas que proceden de combustibles que tienen su origen en la fosilización de materia orgánica de hace millones de años, que da como resultado combustibles que se pueden quemar para transformarlos en energía útil para el ser humano: carbón, petróleo y gas natural principalmente. También cabría mencionar otro tipo de energías que, sin ser renovables, tampoco sería exacto catalogarlas como fósiles. Este tipo de energía se correspondría con la energía nuclear, obtenida a partir del uranio y el plutonio, así como los biocombustibles, entre los que se puede incluir desde el biogás a la madera o leña tradicionales. Datos. ¿Se dan cuenta? Son otras formas de clasificar a las fuentes de energía. No solamente renovable y no renovable. Estas fuentes son, vamos a decir, un poco de ambas. Por un lado es no renovable, por otro lado sí es renovable, ¿no? Por ejemplo, la madera, por un lado, proviene de árboles que se pueden renovar si se plantan, ¿no? Si se siguen plantando. Pero ¿qué tal si esta madera, esta madera que proviene de árboles, estos árboles no se vuelvan a replantar? Ya sería un recurso no renovable. Entonces, ahí está la ambigüedad, ¿no? Si se sigue talando árboles, ya se convertiría en una fuente de energía no renovable. Pero si se sigue plantando más árboles, sería una fuente de energía renovable. Entonces se dan cuenta la ambigüedad en este caso, por eso hay una clasificación especial, vamos a decirlo así, dentro de ella, y no podemos catalogar si es renovable o no renovable. Dependerá de, en este caso, la acción humana y también la acción de la naturaleza, ¿no? La acción de la naturaleza. Ambas justamente son grandes fuentes que involucran o que son fundamentales para que se desarrolle o no y podamos clasificar entre renovables y no renovables cierto tipo de fuentes de energía. Mundiales de las fuentes de energía más utilizadas. Vamos a escuchar los tres primeros puestos los ocupan las energías de origen fósil por antonomasia: petróleo, carbón y gas natural. Es necesario llegar al cuarto puesto para encontrar la primera fuente de energía renovable, la hidroeléctrica, que aparece en la lista con un tímido 6,78% del total de la energía que se consume en el mundo, muy por debajo. Miren ustedes,
ahora se está hablando en esta parte del video, se habla de en qué proporción estas energías, tanto renovables como no renovables, son utilizadas. Los tres primeros puestos son de energías fósiles o energías no renovables, como la gasolina, o el petróleo, ¿no? En este caso, a través de la gasolina, el gas, ¿no? Y recién en tercer lugar, en cuarto lugar, está la energía hidroeléctrica. En este caso, proviene de la energía hidráulica, que es el agua, ¿no? Ustedes observan ahí, miren, el desnivel, ¿no? Acá está el agua tan retenida, y abajo está un agua un poquito menos, con menos nivel, y esta agua retenida hace que por presión salga por debajo, por el otro lado, como una saliente de agua, pero esa saliente de agua está siendo aprovechada por una turbina, la cual va a girar, girar y girar para convertirla en energía mecánica, y esa energía mecánica convertirla en los generadores para energía eléctrica. Debajo de las cifras que representan cualquiera de las energías fósiles que ocupan la cabecera. Resto de la energía consumida a nivel mundial. ¿Cómo se distribuye la energía? Petróleo, 32,89%. Carbón, 29,16%. Gas natural, 23,40%. Masa, ¿no? Hidroeléctrica, 6,78%. Vean ustedes. Energía nuclear, 4,43%. Eólica, 1,45%. Energía solar, 0,43%. Biocarburantes o biocombustibles, 0,57%. Y resto de fuentes de energía de uso minoritario, 0,89%. ¿Se dan cuenta? Las tres primeros puestos son energías no renovables. Y a pesar de que son no renovables, o sea que ya no va a volver ese tipo de fuente de energía, porque en algún momento se va a acabar el carbón, en algún momento se va a acabar el petróleo, y ya se está viendo estragos de ello, por la subida de los combustibles inclusive, y la energía del gas natural, que también en algún momento se va a acabar, porque ese gas, esos metros cúbicos de gas, va a tener ya un límite, ¿no? Se dice de que entre 30, 40, inclusive hasta 50 años como máximo es lo que se queda como reserva de gas natural a nivel mundial. Es decir, nuestros hijos, hasta nuestros nietos, pues, quizás puedan disfrutar algo de esa energía, pero luego ya se va a acabar, ¿no? Le queda al mundo el uso de esta energía entre 30 a 50 años como máximo según los científicos, ¿no? Pero chicos, esto lo vengo escuchando yo desde que tenía 12, 13 años, ya ha pasado más de 20 años, y eso quiere decir que según los cálculos, en el mejor de los casos, nos queda todavía 30 años por disfrutar este tipo de energías no renovables, ¿no? La gasolina, el carbón y sobre todo el gas natural, ¿no? 30 años todavía que nos quedaría en promedio de este uso de energía. ¿Y de ahí de dónde se va a sacar energía? Por eso se está abocando, varios países están abocándose a las energías renovables. Como es inagotable, cada vez hay más y más conciencia acerca de este tipo de energías renovables que van a acarrear justamente el uso ya prácticamente general. Actualmente ocupan ni el 10% llegan de uso, pero poco a poco van a ir subiendo este uso, ¿no? Uno de los países que actualmente está haciendo bastantes esfuerzos por cambiar el uso de energías no renovables a energías renovables, como la eólica, como la energía solar sobre todo, es justamente China. China es el país actualmente que está haciendo uso de muchos de las energías renovables y cada vez se está incrementando dicho uso, ¿no? Europa, países europeos, la Unión Europea es en segundo lugar después de China, que está haciendo uso consciente de que cambiar de fuentes de energías no renovables a fuentes de energías renovables, ¿no? Mediante, por ejemplo, ha dictado políticas en el caso de la Unión Europea que para el año 2025, mira, ya faltan pocos años, en algunos países de Europa, sobre todo el primero de ellos va a ser Alemania, está prohibido, ojo, terminantemente prohibido la venta de autos que sean con tanque de gasolina. Va a estar prohibido, por ejemplo. Y para otros países, para el año 2030 inclusive, va a estar prohibido la venta, o sea, la fabricación de autos con tanque de gasolina, ¿no?
Alemania va a ser uno de los primeros. De acá dentro de 3 años lo van a visualizar, pueden investigar. Alemania va a ser el primer país que va a prohibir la fabricación de autos con tanque de gasolina. ¿Eso qué cosa obliga? A la fabricación de autos híbridos, autos eléctricos, el uso de autos eléctricos que no contaminen como los autos a gasolina. Profesor, y los autos que yo compré justo un día antes del cierre en Alemania de la fabricación de estos autos, van a seguir circulando, pero van a tener hasta el año 2050 para ya evitar el uso de automóviles con tanque de gasolina. Ojo, no confundir. Uno es la fabricación de autos, es decir, se le está dando un ultimátum a todas las empresas fabricadoras de autos hasta el año 2025 y 2030 en ese lapso. Alemania va a ser el primero en hacer esto. El año 2025 es para evitar que se fabriquen más autos con tanque de gasolina. Y los que quedan tienen hasta el 2050 para los dueños de esos autos tienen hasta el 2050 como máximo para cambiarse hasta a un auto eléctrico. Es decir, primero se trunca la fabricación de autos con tanque de gasolina y luego se va a truncar el uso de esos autos con tanque de gasolina en la Unión Europea, chicos. Entonces ese es un gran avance. China también está por ese camino. ¿Sí? China también está por ese camino. ¿Ok? Entonces esos son dos grandes ejemplos de que se está tomando conciencia acerca de ello. En Latinoamérica, sobre todo en América del Norte, con Estados Unidos a la cabeza, vamos a decirlo así, todavía no hay esas políticas tan radicales como acá, en la Unión Europea o China, ¿no? Lo que sí hay políticas del uso del no plástico, ¿no? De no usar cosas plásticas, como se acuerdan las políticas, no sé si se han dado cuenta que ya en los supermercados, o han escuchado de que en los supermercados está prohibido el uso de bolsas plásticas, sino que de uso de bolsas que sean biodegradables, ¿no? Y si quieres bolsas plásticas vas a tener que pagar, ¿no? Por ellas, ¿no? Cada vez va a costar más la bolsa plástica, ¿no? Esto con alusión del no uso de estas bolsas plásticas, porque contaminan el medio ambiente y también estamos comiendo microplástico, como le decía, ¿no? Sigamos viendo el video para luego pasar a las fuentes finales y luego hacer la aplicación. Como ven, no es nada difícil, no hay nada que calcular acá, no es nada que operar acá, es solamente parte teórica, como pueden ver, ¿ya? ¿Qué porcentaje representa la energía renovable en el conjunto mundial? Siguiendo los datos mencionados nos encontramos con que la energía fósil en su conjunto supone la gran cifra del 85,5%, mientras que la suma de las energías renovables en su conjunto suponen una cifra del 10,1%, apenas superan la decena del porcentaje. Asimismo, las otras energías que no son ni fósiles ni renovables, como la energía nuclear, completan el resto de la energía consumida a nivel mundial. Sin embargo, aunque estas cifras parecen desalentadoras, es cierto que hay que tener en cuenta que nos encontramos en plena transición energética, es decir, en un proceso de sustitución de las energías fósiles por las energías renovables. De hecho, en algún país como China están llevando a cabo un importante programa de descarbonización que, de llegar a buen puerto, verá cómo en los próximos años se llega a convertir en la primera potencia basada en energías renovables. Quizás China, como en otras ocasiones, pueda servir de ejemplo y en los próximos años veamos cómo el conjunto de las energías renovables va ganando terreno a la suma de los combustibles fósiles y podamos cambiar los porcentajes por otros más positivos. Conoce en este vídeo las diferencias entre... Muy bien. Entonces, chicos, ahí hemos visto justamente algunos ejemplos de forma general de las fuentes de energía, renovables y no renovables, y también algunas energías que no están catalogadas dentro de ninguna de estas dos categorías, ¿no? No están catalogadas de ninguna de estas dos, como la energía nuclear, ¿no? Las energías provenientes de combustibles biocombustibles, porque van a depender tanto del ser humano como de la naturaleza en sí. Como le decía, ¿no? La madera, ¿es renovable o no renovable? Depende, pues si se siguen plantando árboles, será renovable, pero si no se plantan árboles, será no renovable, ¿no? Va a depender de la acción humana. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá rápidamente las fuentes de energía, renovables, no renovables. La energía mareomotriz.
cuya fuente es el mar. La energía mareomotriz depende de las mareas, ¿no?, marinas, ¿no? Como es algo inestable las mareas, la ventaja es que es una fuente de energía limpia, no tiene residuos, es prácticamente inagotable, pero ¿cuál es el inconveniente?, ¿no? Al ser agua de mar, agua salada, esto degrada o oxida a los motores, a los generadores de energía que se ponen en el mar. Otro inconveniente es que dependen de la amplitud de las mareas, ¿no? No todo el tiempo tiene una marea alta, ¿no? Hay momentos que baja la marea y ya no se tiene tanta fuerza, ¿no? Y también el gran costo que incluye construir estas instalaciones, ¿no? Esas son las desventajas. La energía hidráulica, que es una de las energías más utilizadas en nuestro país, por ejemplo, está producida por la caída de aguas naturales, ya sea de los ríos, principalmente, ¿no?, o de lagos artificiales creados para tal fin, ¿no? Y poseen una energía potencial gravitatoria, es decir, de una altitud pasan a otra, más baja, y la caída de esa agua se aprovecha para justamente renovar. Justamente le quería aprovechar para ver. Es una fuente de energía limpia y los inconvenientes es que la construcción de las centrales hidroeléctricas es cara, es costosa y necesitan de grandes torres de alta tensión, ¿ya? Una de las represas una de las centrales hidroeléctricas más famosas y más conocidas es la represa de Itaipú, la más grande de América Latina, ¿no? Y esta fue una mega construcción. La represa de Itaipú acarrea dos grandes países, ¿no? Brasil y Paraguay, ¿no? Brasil y Paraguay. La última turbina fue inaugurada hace pocos años, ¿no?, en el año 2013-14, el cual estuve presente, antes de la inauguración, obviamente. Estuve presente ahí. Justamente la empresa donde yo trabajaba me mandó justamente al Brasil para ver esta represa y también hacer la venta de algunos productos que nosotros fabricábamos, ¿no? En este caso, pernería industrial, y varios de nuestros productos están en esta represa de Itaipú, ubicada en Brasil, entre la frontera de Brasil y Paraguay, ¿no?, por el río Paraná. Y es inmensa esta construcción, es una mega construcción, ¿no? Les invito a ver cómo se ha hecho esta construcción. Voy a poner, compartirles un poco de esta represa y también algunas fotos en el campo. En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, un documento singular que daba origen a una entidad única. Y así, en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú. 1974, imagínense, y recién la última turbina, vean ustedes al fondo, acá hay estas como ven, como columnitas, esas son las turbinas que aprovechan la caída. Son más de 50 turbinas, y estas turbinas abastecen a gran parte de Brasil la energía eléctrica y a casi todo Paraguay. Este río es el límite entre Paraguay y Brasil. Más adelante, este río da origen a una de las cataratas más impresionantes del planeta, que son las cataratas de Iguazú. Ya este río se convierte en río Iguazú y da origen a estas cataratas que lo comparte Brasil y Argentina. Más adelante de este río está este río Iguazú, que comparte justamente, que es el límite entre Brasil y Argentina. ¿Ok? Impresionante las cataratas, un bello espectáculo, chicos, es espectacular, como les decía, ¿no? Y a pocos metros de esta represa de Itaipú, chicos, está la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? Ya ese es el río Paraná con el río Iguazú, se juntan y forman lo que es la triple frontera, ¿no? La frontera entre Paraguay,
Brasil y Argentina. Pero la represa de Itaipú que ustedes están viendo es justamente la más grande de Sudamérica, la más grande de América hasta ese entonces, luego actualmente es la segunda más grande de Sudamérica y una de las 4 más grandes a nivel mundial, ¿no? Las otras están en Europa principalmente. Pero observen ustedes, desde 1974 hasta la actualidad se sigue todavía, ya se terminó la construcción de la última turbina, la activación de la última turbina. Ha ido creciendo poco a poco esta central hidroeléctrica. Vean ustedes un poco de la historia de cómo se hizo esta mega construcción. Su construcción, iniciada en el año 1975, permanece hasta hoy como todo un símbolo de la confraternidad entre naciones hermanas, una asombrosa obra de la ingeniería contemporánea y una muestra elocuente de lo que puede lograr la capacidad tecnológica del ser humano. Más de 40.000 paraguayos y brasileños realizaron la proeza de edificar esta monumental obra donde la fuerza de la naturaleza se convierte en la energía que promueve el desarrollo sostenible en ambos países. Tan colosal e imponente como su tamaño son las cifras de la construcción de Itaipú Binacional. Actualmente dentro de la represa. 60 millones de metros cúbicos de tierra y roca fueron removidas del lecho del río. Esto llenaría una fila de camiones volquete de 128.000 kilómetros de longitud, lo que equivale a 3 veces la circunferencia de nuestro planeta. Increíble. Con la cantidad de hormigón utilizada, se podrían construir 850 estadios como el Defensores del Chaco. 380 torres Eiffel se podrían construir con el hierro y el acero utilizado. La represa tiene 7,8 kilómetros de extensión, 2 veces más que el puente Golden Gate de San Francisco. Y una altura máxima de 196 metros. Ahí está. Miren, eso de blanco son las turbinas. Cada turbina se ha ido inaugurando, porque acá esta turbina da fuente de energía eléctrica a cierto sector, tanto de Brasil como de Paraguay. Como le digo, cerca del 90% de la energía eléctrica de Paraguay depende de esta represa, y cerca del 75 a 80% de la energía de Brasil dependen de esta represa. O sea, prácticamente todo Paraguay y gran parte de Brasil dependen de esta represa hidroeléctrica. Por eso se firmó este acuerdo binacional Itaipú, ¿sí? Itaipú es uno de los megaproyectos, una mega construcción, y están viendo ustedes las cifras tan impactantes de todo lo que se utilizó. Algo muy peculiar que quizás no está en el documental es de que se utilizó hielo en la construcción. ¿Cómo es esto, profesor? La temperatura en Brasil, en esta parte de Brasil, a las 9 de la mañana está bordeando los 30 grados. Al mediodía bordea los 35, 38 grados de temperatura, ¿no? Hace bastante calor, chicos. Es insoportable el calor. De tal forma que inclusive ha llegado, en este tipo de construcciones, ha llegado a 40, 45 grados. Tanto era así que el agua tan caliente no hacía que el hormigón junto con el cemento se pudiera hacer una mezcla adecuada. Solución, tuvieron que hacer fábricas de hielo al costado, cerca de la represa de Itaipú, en la misma represa, para los bloques de hielo lo metían en la mezcla para enfriar el agua, con la cual se mezclaba con el cemento y la arena, el hormigón, para hacer el hormigón que estamos viendo ahí repartido. De hacerlo a altas temperaturas, ese hormigón se desquebrajaría. ¿Correcto? Entonces, es algo anecdótico, ¿no? Se utilizó grandes bloques de hielo para la mezcla con el agua, ¿correcto? Para enfriar el agua, porque es agua tibia o agua caliente no se puede mezclar adecuadamente con la arena, con el cemento, para formar este hormigón, ¿ya? Es algo anecdótico que nos contaba el guía cuando estábamos ahí, que se utilizó, y todavía hay estragos de una fábrica de hielo que está dentro de la misma represa para enfriar el agua, ¿no? Que se utilizaba para la mezcla, ¿no? Del cemento para formar el hormigón, ¿no? Eso es algo anecdótico que les puedo contar, que casi no lo van a encontrar en muchos videos, o quizás en ninguno, solamente lo comparten eso los guías que estando allá en la misma represa de Itaipú. Sigamos viendo, por favor.
equivalente a la altura de un edificio de 65 pisos. En 1982, a 7 años del inicio de las obras, se formó el embalse de la represa. El embalse con es el 196 metros agua de profundidad máxima, y en todo el embalse. 187 kilómetros de longitud y 1.350 kilómetros cuadrados de superficie total. El nivel operacional del embalse es controlado mediante el vertedero, cuya función es descargar el agua no utilizada para la generación de energía. El mismo tiene una capacidad máxima de descarga de 62.200 metros cúbicos por segundo, unas 40 veces superior al caudal promedio de las cataratas del Iguazú. El agua desciende desde el embalse a una altura de 120 metros por unos tubos de presión que encausan más de 700 metros cúbicos de agua por segundo. Y ahí están las turbinas. Esto hace girar las turbinas de las unidades generadoras de 700 megavatios, dotando a la central hidroeléctrica de una potencia nominal de 14.000 megavatios de energía eléctrica limpia y renovable. Es una barbaridad de energía. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, continuando con el video, vamos a ver lo que es las fuentes de energía. Antes de continuar con el video, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es fuente de energía. Las fuentes de energía, bueno, las fuentes de energía son los recursos que se usan en nuestra medio circundante, la naturaleza, ¿no? En este caso, el origen de casi todas las fuentes de energía es el sol, siendo ella la fuente generadora de energía, ¿no? Las fuentes de energía se pueden clasificar, como ya habíamos visto en parte de los videos, en energías renovables y no renovables. Esas fuentes de energía renovables y no renovables. Las renovables son aquellas que pueden seguir siendo explotadas ilimitadamente, vamos a decirlo así, ¿no? Para ser utilizadas porque se pueden regenerar de manera natural, y también entra a tallar la regeneración artificial en este tipo de casos. Tenemos la energía mareomotriz, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar y la energía de la biomasa como fuentes de energía renovables. Mientras que las no renovables tenemos las energías que se agotan, ¿no? Por eso no renovables, porque son productos, generalmente estas energías son limitadas y principalmente son del subsuelo, ¿no? Más conocido como los combustibles principalmente, ¿no? Y entre ellos tenemos a la energía fósil, de los combustibles fósiles como la gasolina, el aceite, el queroseno, el gas natural, el carbón mineral, son fuentes de energías no renovables, ¿no? La energía nuclear es aquella energía que almacena el núcleo de los átomos y está siendo considerada inclusive en un futuro que se pueda dar como energía, una gran fuente de energía, pero que está principalmente como no renovable, ¿no? Nosotros lo vamos a clasificar como no renovable, ¿no? Pero ya en un futuro, con los nuevos elementos químicos que se están encontrando, la reactividad de estos elementos químicos, es posible que esta energía ya pase a ser más o menos de características tipo renovables, porque vamos a ver, una energía ilimitada, ¿no? Pero por el momento la energía nuclear tiene limitaciones, está limitado generalmente al origen, que es a partir de una fisión o fusión nuclear, y no es fácil conseguir los elementos químicos, ¿no? Como el uranio y el plutonio principalmente, ¿no? Que son uno de los principales componentes más reactivos que podamos encontrar en nuestra naturaleza, ¿no? Y el principio de la conservación de energía dicta que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante con este principio, ya lo vamos a ver matemáticamente hablando en este cuarto bimestre que ya está próximo a iniciar, después de los exámenes, obviamente, en el cual vamos a ver que esta energía, esta conservación de la energía es lo que llamamos en física energía mecánica.
ya lo vamos a ver de forma calculística, con fórmulas correspondientes. Por el momento estamos viendo de forma teórica este principio. Entonces, chicos, energía renovable y no renovable. Nos habíamos quedado en lo que es la energía hidráulica, para continuar con el video, ¿no? Y esta es la represa de Itaipú que les había comentado, en la cual justamente visité esta represa, y estos ductos que ustedes ven acá, son justamente las turbinas con la cual se genera la energía eléctrica, ¿no? Y este es el desembalse, y este es la gran acumulación del agua, que es el famoso embalse, ¿ya? Ok, vamos a ver justamente la continuación de este video. Veamos, por favor. Con 196 de profundidad máxima, 187 kilómetros de longitud y 1.350 kilómetros cuadrados de superficie total. El nivel operacional del embalse es controlado mediante el vertedero, cuya función es descargar el agua no utilizada para la generación de energía. El mismo tiene una capacidad máxima de descarga de 62.200 metros cúbicos por segundo, unas 40 veces superior al caudal promedio de las cataratas del Iguazú. Hablando de la catarata de Iguazú, justamente ahí más cerca están las cataratas de Iguazú, cerca de ellos, lo cual es un hermoso paraje. Se quería también generar energía de esta caída de agua tan inmensa, ¿no? Pero este proyecto fracasa porque es un atractivo turístico muy visitado. Es entre la frontera de Argentina y Brasil. Y estas cataratas del Iguazú, bueno, se quedan como tal, ¿no? Como atractivos turísticos, unas muy bonitas, un bonito espectáculo, ¿no? Retomando a lo que es la energía hidráulica, muy utilizada actualmente, esta energía, en el caso de este río, el río Paraná, en el límite entre Paraguay y Brasil, conlleva un gran proyecto, el llamado proyecto binacional, ¿no? El llamado proyecto binacional, que unió a estos dos países, y gracias a este acuerdo se dio este gran megaproyecto, el cual ha batido miles de récords de lo que es la construcción, de miles de récords mundiales de lo que es la construcción. Inclusive ha alcanzado picos de energía asombrosos, que ha superado inclusive a las represas más grandes, ¿no? En tamaño, pero en capacidad, Itaipú es la más grande, según estos datos estadísticos que vamos a ver, ¿no? Sigamos viendo el video para terminar. Vamos a ver las turbinas ahora. Y como digo, actualmente, antes de la pandemia, Itaipú es una represa en la cual también es parte del circuito turístico cuando uno va a lo que es la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, ¿no? Generalmente las personas que van a ese lado de Brasil es justamente para ver las cataratas de Iguazú, y luego se van a la represa de Itaipú para ver esta mega construcción, que es una de las maravillas del mundo de la construcción, principalmente. ¿Okay? Y es un lugar turístico la represa de Itaipú. Ya hay recorridos tanto internos como externos dentro de la misma fábrica para ver el funcionamiento de dicho complejo hidroeléctrico, ¿no? Es impresionante esta construcción, ¿no? Y como dato curioso, lo que nos contaba ahí el guía, es que se llegó a construir tres fábricas de hielo, inclusive una dentro del mismo complejo hidráulico, la probablemente no funciona obviamente, pero para echar bloques de hielo al cemento junto con el agua, porque el agua es caliente, se calentaba rápido. ¿Por qué, profesor? Me dirán, porque la temperatura y en esta zona, y en Brasil sobre todo, es un clima tropical, es alto, ¿no? A las 9 de la mañana ya la temperatura del clima es de 33 grados. Ya al mediodía supera los 36 grados, imagínense, ¿no? Ha llegado picos de 40, 42, inclusive ha llegado picos de 45 grados Celsius. Es algo muy sofocante. Imagínense trabajar bajo esas condiciones y afrontar los trabajadores este gran calor. Entonces los materiales se pueden malograr, ¿no? Se malograban, y por eso utilizaban los bloques de hielo para
con el agua que estaba caliente, poderlo enfriar y poder hacer la mezcla correspondiente y vaciar el concreto, ¿no? Inclusive se avanzaba más rápido en horas de la noche porque no había mucho calor para poder hacer el vaciado correspondiente, ¿no? Pero se utilizaban los hielos, los grandes bloques de hielo para ello, ¿no? Para enfriar el agua en la mezcla del concreto, ¿no? El agua desciende desde el embalse a una altura de 120 metros por unos tubos de presión que encausan más de 700 metros cúbicos de agua por segundo. Esto hace girar las turbinas de las unidades generadoras de 700 megavatios, dotando a la central hidroeléctrica de una potencia nominal de 14.000 megavatios de energía eléctrica limpia y renovable. La cantidad de energía producida anualmente por una sola unidad generadora de Itaipú sería suficiente para cubrir la demanda de una ciudad como París, con más de 2.200.000 habitantes, las 24 horas, durante casi 5 meses. ¿Han escuchado? Genera tanta energía de que solamente una unidad de energía generadora de Itaipú, o sea, una turbina solamente una turbina es capaz de generar energía para una ciudad como París, como indica ahí, para iluminar toda la ciudad 24 horas diarias, así de corridos durante 5 meses, solamente con una turbina. Imagínense las 20 y tantas turbinas que tiene Itaipú, cuánto genera, ¿no? Y cuánto ilumina, ¿no? Como le digo, más del 80% del territorio paraguayo está iluminado por esta represa y cerca del 70% de la iluminación del país de Brasil es generada por esta represa, es decir, beneficia a ambos países, Por eso, y el resto del país, bueno, son generadas por otras centrales hidroeléctricas ubicadas tanto en Paraguay como en Brasil por separado, ¿no? Con eso cubre el 100% de la demanda, pero prácticamente Itaipú sostiene así literalmente la energía tanto de Brasil como de Paraguay, ¿no? Es el gran mercado de la energía eléctrica generada por esta represa de Itaipú. Y las 20 producen anualmente en promedio 90 millones de megavatios hora. Ustedes la barbaridad de energía que se produce. En el año 2013, Itaipú logró su récord histórico de producción anual, 98.630.035 megavatios hora. Y en el 2015, con la producción de 89.215 gigavatios hora, volvió a ocupar el primer lugar mundial como generadora de energía de fuente limpia y renovable. Itaipú Binacional es el líder mundial en producción de energía eléctrica, habiendo generado desde 1984 hasta el año 2015 más de 2.300 millones de megavatios hora, casi el doble de su seguidor más cercano y el triple de la producción acumulada de Tres Gargantas, que posee la mayor potencia instalada en el mundo. Aún así, se necesitarían aproximadamente 142 años para que esta central hidroeléctrica logre empatar la producción de Itaipú. Producir toda esta cantidad de energía en centrales termoeléctricas demandaría una cantidad superior a 420.000 barriles de petróleo por día. Esto significa que Itaipú Binacional evitó la emisión al medio ambiente de más de 890 millones de toneladas de anhídrido carbónico desde su puesta en servicio en 1984. Vean ustedes, Itaipú hoy genera mucho más que energía eléctrica. Itaipú es sinónimo de preservación del medio ambiente. Es investigación. Es desarrollo sostenible. Es compromiso social. Y es el lugar donde nace la energía que mueve al Paraguay. Esto es Itaipú Binacional. Entonces, interesante, ¿no?
Justamente vamos a ver algunas fotos, como les comenté, estuve en Itaipú. Ahí está el ingreso a Itaipú Binacional. Y bueno, se entra por el lado paraguayo, por si acaso, la entrada está justo por el lado paraguayo y cuando ya llegas a la misma represa es el lado binacional, ¿no? Por un lado vas a ver a Brasil y por un lado vas a ver a Paraguay, ¿no? Vas a ver, ¿no? Y el río es justo el límite, ¿no? Vas a ver, ¿no? Tú llegas por el lado paraguayo, y bien llegas del lado de Brasil, cruzas la frontera y llegas desde el lado paraguayo a la entrada de binacional y cuando vas con el bus que te da el recorrido, ya te dicen ahí, ¿no? Estamos llegando a la frontera binacional en el cual vamos a ver a tal lado está Brasil, a tal lado está Paraguay, justo, y se ve desde el lado paraguayo, ¿no? Se ve del lado paraguayo, y cuando ya llega a cruzar el bus, llega el bus a cruzar justamente estas represas, grandes represas, ¿sí? Ya llegamos al lado brasileño, ¿no? Llegamos desde el lado de Paraguay hacia el lado brasileño de la represa de la central hidroeléctrica Itaipú Binacional, ¿no? Ojo, el bus pasa justamente por el desembalse, ¿no? Por el desembalse, la descarga, ahí pasa el bus, ahí da este recorrido justamente por todo lo que es lo que es el embalse, el gran embalse, y llega justamente a esta parte baja para poder ver las turbinas, ¿no? Justamente este es el gran recorrido que hace el bus, ¿no? Y justamente esta es una fotografía ya cuando el bus ha bajado ya justamente a la zona. Ahí está dentro del bus. Ahí las fotografías de todas las centrales eléctricas. Las torres de alta tensión que salen. Ahí está. Estamos llegando justamente del desembalse, ¿no? Estamos encima y vamos a entrar por acá por encima, ¿sí? Por acá vamos a llegar, miren chicos, por este lado, acá están los buses, por ahí entran los buses, acá hay una bajada, así, y va a llegar hasta acá, ¿no? Por acá tomamos la fotografía. Acá hay una parada acá, en esta parte, por acá hay una parada, antes de la bajada, en la cual los turistas ven aquí todo el desembalse, ¿no? Correspondiente. Ya está. Ya está. Vean ustedes, acá está el desembalse. Acá donde para el bus, ahí se ve el desembalse. Muy bien, es una muy bonita experiencia, la cual tuve justamente para dicho viaje. Ahora vamos, ahí lo pueden ver, ahí justamente viajamos junto con otros compañeros a Itaipú. Bueno, yo viajé por razones de trabajo ahí y muy aparte de ello, tuve la dicha de ver las cataratas del Iguazú y aparte también la represa de Itaipú. Es muy, muy interesante, ¿no? Ahí está, justamente estamos avanzando ahí. Bueno, como le decía, las cataratas de Iguazú, también iban a ser parte de un proyecto de la continuación de la central hidroeléctrica, de una central hidroeléctrica, pero es un lugar turístico, ¿no? Vamos a ver justamente algunas cataratas, acá está. Ya está, estamos yendo acá, por el lado brasileño rumbo a las cataratas. Y acá al fondo se ve justamente, acá, se ven las cataratas, propiamente de Iguazú, a lo lejos, y ya cuando nos acercábamos, vean ustedes las gran cataratas. Y acá está al fondo la garganta, la gran garganta que le llaman. Es impresionante estas cataratas. Es impresionante. Ahí están estas son las cataratas que le dicen los tres mosqueteros, le dicen, porque son tres. Esta es la garganta del diablo que le dicen. Es una barbaridad de agua que cae. Aquí se quería poner hacer justamente una turbina, y justamente toda esta fuerza de agua se quería aprovechar, pero como este lugar es muy, muy turístico, no progresó, ¿no? No progresó justamente este proyecto. Así que, justamente
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es bien turístico, es bastante turístico esta zona de las cataratas de Iguazú. Muy bien, chicos, vamos a responder las preguntas. ¿Ok? La energía eólica es otra energía no renovable, renovable, que se puede recuperar, ¿no? Es bastante utilizada en países, sobre todo del norte, del hemisferio norte, ¿no? Acá en Perú hay proyectos para hacer estos parques o estos bosques de los ventiladores, ¿no? De estos ventiladores que son inmensos, son gigantescos, estimados alumnos, son muy inmensos. O sea, en la foto puede verse que hay varios profesores, son así chiquitos, pequeñitos, ¿no? Pero estos son muy grandes. Vean ustedes cuál es el tamaño real, vamos a decirlo así, de justamente estos de energía eólica, ¿no? Son postes muy grandes, ¿no? Y vean ustedes qué es lo que se genera, ¿no? La energía eólica es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo, junto a la energía solar, y además es la más eficiente de todas las energías renovables. ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Vieron ustedes acá? Vean ustedes, esta es una carretera. Y vean ustedes el poste que está. Imagínense la proporción. Vean ustedes, acá es un bosque. Imagínense que esté acá en nuestro país, es justamente ocupar un gran espacio. Estas turbinas generan bastante energía y esto hay que hacer un circuito para conexión, ¿no? Para la central eólica, ¿no? Es una inmensa inversión también, ¿no? Y es gigantesco, no es pequeño. Vean ustedes acá, dense cuenta de la proporción. Ahí está la reparación de una de las hélices, imagínense. Vean ustedes ello. De un importante cableado para conducir la corriente generada y las señales enviadas al sistema de control. Y no solo eso, sino que cuando se produce alguna avería o se efectúa un control de rutina, es necesario subir a la góndola. Aerogeneradores de eje vertical. Un generador eólico vertical es aquel que tiene su eje de rotación perpendicular al suelo. Estos aerogeneradores cuentan con muchas ventajas, se pueden situar más cerca unos de otros y del suelo, debido a que no producen el efecto de frenado del aire propio de los aerogeneradores de eje horizontal y son capaces de funcionar con una menor velocidad del viento. Asimismo, no necesitan un mecanismo de orientación respecto al viento, ya que sus palas son omnidireccionales y son mucho más silenciosos que los de eje horizontal. Respecto a sus desventajas, al estar cerca del suelo, la velocidad del viento es baja y no se aprovechan las corrientes de aire de mayor altura, por lo que presentan baja eficiencia y tienen menor estabilidad. También tienen un mayor gasto en materiales que la turbina de eje horizontal. Para seguir aprendiendo sobre energía... Entonces, chicos, ahí tienen ustedes acerca de la energía eólica, cuáles a veces algunas ventajas y desventajas, ¿no? Vemos acá ventajas, que es la fuente de energía inagotable y una vez hecha la selección es gratuita, ¿no? Y es la más eficiente de todas las energías no renovables, renovables, ¿no? Lo inconveniente es que es una fuente de energía intermitente, ya que depende de la regularidad de las corrientes y también es caro también utilizar estas turbinas, ¿no? O llamados los veleros, ¿no? La energía solar es la energía es inagotable, no contamina, obviamente, pero ¿cuál es lo conveniente? Que obviamente depende del clima, depende del número de horas del sol al año, por eso normalmente estos paneles están en las zonas tropicales cercanas al Ecuador, o en el Ecuador mismo, en la línea misma del Ecuador, donde el sol está mayor tiempo, ¿no? También va a haber zonas en las cuales la energía solar es utilizada eficientemente, ¿no? Sobre todo en los hemisferios nortes, ¿no? de nuestro planeta, ¿no? Además, su rendimiento energético, si bien es inagotable, es bajo comparado con la energía eólica, ¿no? Es bajo comparado con esa energía eólica, por eso son las desventajas. Rápidamente, hablar de la energía de la biomasa es justamente que es la forma más antigua de aprovechar la energía del sol. Fue inventada por la propia naturaleza, ¿no? La biomasa,
que es justamente una energía limpia, de pocos residuos, además son biodegradables. Se necesitan grandes cantidades de plantas para justamente generar este tipo de energía, y esa es justamente una de las desventajas, ¿no? Por lo tanto, se necesita bastantes terrenos de cultivo para, valga la redundancia, cultivar estas plantas. Entonces, la energía de la biomasa, bueno, se aprovecha esto para los biocombustibles principalmente, ¿no? Los biocombustibles. Muy bien, vamos a ver, y rápidamente habíamos hablado de las no renovables, como le dije ya, los combustibles no fósiles y la energía nuclear. Pregunta número 1, dice, ¿el origen de todas las fuentes de energía es el? Bueno, en este caso la pregunta va más que todo a la gran mayoría de fuentes de energía, es el Sol. Es el Sol. El Sol es justamente el origen de todas las fuentes de energía. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Renovables y no renovables. Listo. Renovables y no renovables. 3. Energía que proviene de aquellos recursos que administrados adecuadamente podrían explotarse ilimitadamente. Que podrían explotarse ilimitadamente. Se llaman renovables, ¿no? Los recursos renovables. Recursos renovables. ¿Ah? Bueno, acá son recursos. La fuente de energía, fuentes, sería fuentes, ¿no? Fuentes renovables y no renovables. Listo. Energía que proviene de aquellos recursos, ¿no? Recursos renovables. ¿Qué fuente de energía son renovables, ¿no? Pregunta así directa. ¿Qué fuente de energía son renovables? Bueno, vamos a enumerarlas. Está acá. ¿Qué fuentes de energía? Solar. Mareomotriz, que es el mar. Luego viene la hidráulica, el agua. Hidráulica. Luego viene la energía solar, la eólica, y de biomasa, la biomasa. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Podría usarse para disminuir el excesivo consumo del petróleo? Allá. ¿Podrían usarse para disminuir el excesivo consumo de petróleo? Bueno, son las fuentes de energía renovable. Pues. Fuente de energía renovable. Justamente pueden utilizar para disminuir el excesivo consumo del petróleo, ¿no? Una de las aplicaciones tecnológicas en electricidad más importantes de la energía solar es su aprovechamiento para generar electricidad, es a través de paneles solares, ¿no? Los paneles solares son los que hacen justamente la recepción de la energía, de los rayos solares para justamente convertirla en energía mecánica. Muy bien. Paneles solares, ¿no? Paneles solares para generar electricidad. 7. El combustible como gasolina proviene de una fuente de energía. Justamente se llama energía fósil, ¿no? O fuente de energía fósil. Es una energía fósil. Acá está, chicos. La energía fósil, ¿no? Energía fósil. En cual justamente tenemos ahí justamente este tipo de energía, ¿no? La energía aprovechada por el movimiento de las masas de agua del mar se llama energía mareomotriz. Mareomotriz. Justamente, acá está. De mareas, ¿no? Mareomotriz. Esto justamente se aprovecha en el agua. Profesor, ¿dónde encuentro eso? Bueno, justamente en el norte, en el hemisferio norte. Chicos, prácticamente casi todo el hemisferio norte tiene esta tecnología para aprovechar este tipo de energías renovables, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de toda la Unión Europea, Alemania, Finlandia, ¿no? 9. Proviene de aquellos recursos que podrían llegar a agotarse. Bueno, fuentes de energía no renovable, ¿no? Fuentes de energía no renovables. No renovables. Para terminar, la energía solar, eólica son fuentes de energía
renovables. Fuentes de energía renovables. Fuentes de energía renovables. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Tenemos ahí, chicos, las respuestas a estas 10 preguntas que se han hecho, ¿no? Como ven, es sencillo, no es fácil. Para el examen de la semana después de la 8, puedan desarrollarlo adecuadamente, ¿no? No es nada difícil. Muy bien. ¿Qué consiste en la extensión? Bueno, simplemente una investigación sencilla, práctica, la actividad de extensión y evaluación. Espero, por favor, lo manden a la brevedad para dicho desarrollo, su desarrollo y su calificación correspondiente. Ahí están nuevamente todas las respuestas para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta acá viene su examen. Éxitos a todos. Hasta luego.